suspensión de clases a nivel nacional, fomento del teletrabajo y restricción de visitas a personas privadas de libertad fueron algunas de las medidas anunciadas por el gobierno para evitar la propagación del COVID-19. Desde el Colegio Médico llamaron a profundizar en las iniciativas. Para hablar de este tema nos acompaña José Miguel Bernucci, secretario nacional del Colegio Médico y especialista en medicina interna. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Hola, buenos días, Gonzalo. Bueno, ¿qué le parecen estas medidas también tomadas por el gobierno durante los últimos días, con esta suspensión de clases, también sanitización en transporte público? ¿Fueron las medidas adecuadas o falta extremarlas en este caso? Yo creo que ambas cosas están en lo correcto. Efectivamente, las medidas van en la dirección correcta, pero nuevamente creemos que hace falta extremarlas. Nosotros estamos en un periodo en que estamos en una ventana donde con los casos nuevos que van apareciendo día a día, esta ventana se va cerrando. Va a llegar un minuto en que la ventana se va a cerrar completamente y ya cualquier medida que se tome no va a ser efectiva. Esto no lo decimos nosotros haciendo cálculos o alguna cosa, sino es solamente habiendo conocido la experiencia de otros países. Fue lo que pasó en Italia, en cierta medida a última hora lo están rescatando en España, pero es lo que se está dando cuenta hoy día Holanda y todos los países de la Unión Europea que han tenido situaciones críticas. Nosotros tenemos que recordar que tenemos la mitad de camas hospitalarias que tiene la OCDE, un 50% menos, y por lo tanto nosotros queremos, la única forma de adelantarnos al colapso es extremando todas las medidas que se han propuesto hasta ahora. Sí, doctor, preguntarle también por estas medidas que también han sido anunciadas por el presidente. Usted dice que hay que extremarlas. ¿Qué se puede venir en los próximos días? Se han aumentado considerablemente los casos de contagiados por este virus. En el caso de que pasemos a la fase 4, ¿cómo podría enfrentar el sistema de salud pública esta nueva fase? Sí, lo que hay que saber es que por lo menos hasta ahora, hasta ayer, digamos, todavía no saben los datos de hoy día, tengo entendido, teníamos 74 casos confirmados. Nosotros 75, sabemos que por estadística, claro, por estadística, hay 9, por cada caso hay 9 o 10 casos no confirmados. Por lo tanto, en Chile tenemos alrededor ya cercano a los 1000 casos y el aumento, digamos, de los casos que están confirmados y que no están confirmados es exponencial. Por lo tanto, lo que nosotros esperamos es que en los próximos días, específicamente de aquí a 1 o 2 semanas, la presión que se va a ejercer sobre los recintos asistenciales va a ser máxima. Al día de hoy ya tenemos alrededor de 4 o 5 casos graves con pacientes ventilados y que se están escapando un poco a la norma internacional, ya que son pacientes un poco más jóvenes. Por lo tanto, nosotros esperamos de que la solicitud de camas de paciente crítico, la solicitud de camas intermedio y de hospitalizado en general va a ir aumentando día a día si es que no tomamos las medidas preventivas extremas, que lo que nos está faltando principalmente es hacer cierre de mall, cierre de cine, de otros espacios de esparcimiento. Hacemos el cumplimiento con faltas pecuniarias a los pacientes que están haciendo la cuarentena, el control y cierre de la frontera, etc. En materia de control médico, doctor, esta curva ha ido ascendiendo. Lo importante es estabilizar esta curva, lo que han dicho los especialistas, para que no se produzca este colapso, aplanarla, para que no se produzca este colapso en el sistema de salud público. En el caso de que no se pueda aplanar esta curva, ¿qué es lo que va a ocurrir para que la gente entienda la gravedad de este tema? Lo que va a ocurrir es que vamos a tener día a día un número de casos muy elevados. Nosotros sabemos que el 80% de esos casos van a ser leves y se van a poder quedar en sus casas, pero va a haber alrededor de un 20%, entre los cuales van a haber pacientes que van a requerir hospitalización y otros pacientes muy graves que van a requerir hospitalización en unidad de paciente crítico. Por lo tanto, va a llegar un minuto en que todas las camas del país, tanto de los hospitales como de las clínicas y como de centros universitarios y Fuerzas Armadas, van a estar ocupadas, ya que lo que sabemos es que esas camas hoy en día, alrededor de un 90% de esas camas, ya están ocupadas con las enfermedades habituales que atiende el sistema de salud todos los días. Por lo tanto, a eso le vamos a recargar este 20% de pacientes con COVID que van a requerir hospitalización. Por lo tanto, los casos más graves es que lo que vamos a tener en la urgencia y lo que se está viendo lo que se está viendo en Italia y en países como España y ayer en Holanda, es que pacientes que van a requerir ser conectados a un ventilador mecánico, en el fondo no vamos a tener ni la cama ni el ventilador mecánico suficiente
para poder conectarlo y vamos a llegar a la situación más extrema, que es la que queremos evitar con toda nuestra energía, en que los equipos de salud finalmente tengan que elegir a qué paciente salvar y a qué paciente no darle los cuidados adecuados y que finalmente van a terminar falleciendo. Es la situación que pasa en Italia hoy en día y es la situación que nuestros colegas nos dicen que quieren evitar a como dé lugar. Claro, en este caso, doctor, que si llegan personas, por ejemplo, con otros problemas graves de salud, por ejemplo, yo le decía, una apendicitis grave que podría afectar la vida de una persona, ¿podría ser postergada en la atención? ¿Eso podría ocurrir? O sea, efectivamente, lo que a nosotros, las personas que trabajamos en unidades de paciente crítico, efectivamente nosotros vemos qué paciente se va a beneficiar más de la terapia ventilatoria y qué paciente no. El tema es que aquí podríamos tener los mismos pacientes que ya tenemos y que tienen indicación de hospitalizado, sumándole una masa de pacientes que antes no teníamos y que los vamos a tener producto del COVID, y por lo tanto vamos a tener que empezar a seleccionar qué paciente va a ventilarse, qué paciente no se va a ventilar, qué paciente va a ingresar a la unidad de paciente crítico o qué paciente va a tener que dejarlo afuera. En general y en el mundo y en la experiencia que hemos tenido en Italia es que lo que uno elige son los pacientes que son más jóvenes y que tienen más conservado su funcionalidad y que tienen mayor esperanza de vida. Uno tiende a darle la mayor cantidad de tratamiento versus los pacientes que tienen más edad y que ya están más cercanos a la finalización de su vida. Por eso el llamado también es muy importante, doctor, a tomar conciencia de este virus, de esta propagación, y tratar de aplanar esta curva, ser conscientes, obviamente que no incurrir en salir a la calle, en reuniones sociales, no ir al mall, no buscar lugares donde haya mucha gente, evitar también aquello para que esto no vaya aumentando y no ocurra lo que usted nos está comentando. Exactamente, nosotros hemos dicho insistentemente, y lo vamos a seguir haciendo, aquí hay una responsabilidad de las autoridades en salud y la autoridad del país para tomar medidas que son medidas sanitarias, de índole sanitaria, como por ejemplo la suspensión de clases, la suspensión de otros lugares de reunión, el teletrabajo, suspender el metro eventualmente, un lockdown total del país, que son medidas que son para toda la población. Pero también hay medidas que son de índole personal, que tienen que ver con respetar la cuarentena si es que está indicada, en el fondo, evitar las reuniones sociales, las reuniones masivas, otras medidas que tienen que ver con limitar o con mejorar el aislamiento social, tiene que ver con el tema de lavado de manos, tiene que ver con el uso del alcohol gel, tiene que ver con evitar salir si es que se puede salir. Por lo tanto, tanto las medidas que tienen que ver, las medidas sanitarias con la autoridad, como también las decisiones personales que uno puede hacer, ambas tienen que estar presentes, y las decisiones personales están en el contexto de la responsabilidad comunitaria que cada persona tiene por estar inserto en una comunidad, en un barrio, en una ciudad, etcétera. Doctor, también quería preguntarle sobre esta campaña de vacunación contra la influenza que comenzó durante esta jornada, y hemos visto distintos CESFAM, consultorios, clínicas privadas también que están absolutamente llenas. ¿Cuál es el procedimiento, el protocolo? Porque tienen prioridad las personas de alto riesgo, los adultos mayores también, los niños. ¿Qué es lo que se puede hacer para un poco darle más agilidad a este proceso? Sí, bueno, aquí nosotros hacemos un llamado con los alcaldes. Los alcaldes reaccionaron sumamente bien durante el fin de semana, adelantándose incluso a la decisión de la autoridad de suspender las clases. Por lo tanto, nosotros hacemos un llamado a que los mismos alcaldes una vez más tomen la batuta. En realidad, lo que necesitamos son muchos puntos de vacunación, evitar las aglomeraciones. Las aglomeraciones que hemos visto en la mañana, hemos recibido nosotros información de muchos consultorios a lo largo del país que están totalmente colapsados, principalmente por la urgencia de las personas en vacunarse. Por lo tanto, nosotros hacemos un llamado a los alcaldes a que puedan tener distintos puntos de vacunación en sus comunas, que ojalá entre mayores puntos sean, menores van a ser las aglomeraciones. Lo otro, hay alcaldes que han tomado la iniciativa, como el alcalde Lavín, por ejemplo, de ir a vacunar a la población de riesgo a sus casas y así evitar que salgan. Por lo tanto, son distintas las medidas que se pueden tomar para que favorecer la protección de este grupo de riesgo y evitar las aglomeraciones. Ahora, tenemos que recordar también, y esto también es un llamado a las personas, a la gente, justamente la vacunación se adelantó para dar mayor tiempo para que la gente tuviera para vacunarse. El pic de influenza se produce más o menos siempre en mayo,
ya mayo, a veces se retrasa un poco la primera semana de junio. Por lo tanto, tenemos tiempo, no es necesario que vaya hoy día en la mañana, hoy día en la tarde, sino puede averiguar en su comuna si es que dan hora y salir solamente al momento para vacunarse y volver a su domicilio, averiguar si hay otros puntos de vacunación que no estén tan aglomerados y por lo tanto hacemos una invitación a la gente a informarse para poder y principalmente evitar estas tremendas aglomeraciones que son factores de riesgo. Si acá se le diera prioridad claramente a los adultos mayores que hemos visto que han estado desde muy temprano haciendo fila, ¿o no, doctor? Efectivamente, aquí debería haber un sistema de citaciones, cosa que la persona salga de su casa, se vacune y vuelva, o eventualmente irlo a vacunar a su casa. Efectivamente, cada comuna sabe cuántos adultos mayores tiene, sabe qué población de riesgo tiene. En ese sentido, los centros de salud familiar de atención primaria juegan un rol fundamental, pero insisto, tenemos que evitar esta aglomeración. No es posible que el llamado que estamos haciendo es justamente a evitar, ¿no es cierto?, o a favorecer el aislamiento social, tengamos estas aglomeraciones de 200, 300, 400 personas en un mismo lugar. Ok, doctor, muchas gracias por estar conversando con nosotros acá en la mañana informativa. Que tenga una buena jornada. Muchas gracias a usted.